Los géneros cinematográficos pueden ser considerados como mecanismos culturales que propician el conocimiento previo de la obra que el espectador escoge para consumir. Proceden de categorías artísticas clásicas que facilitaban la producción de la obra al mismo tiempo que su consumo. De esta manera, los géneros permiten etiquetar los contenidos de un film, caracterizando los temas y componentes narrativos que relacionan dicha película con otras encuadrables en un mismo conjunto. Podría hablarse claramente de códigos. Cuando una persona decide ver una determinada película, sabiendo cuál es su género, probablemente espere encontrarse con ciertos elementos, temáticas y demás. Por ejemplo, si hablamos de western, esperaremos ver cowboys o cantinas. En este episodio trataremos los géneros policial, negro y thriller. Género policial. El género policial surge en Inglaterra mediante folletines policiales y de ciencia ficción en el siglo XIX. De esto se sirvió la novela amarilla y anduvo a remolque de sus variaciones, estilos, personajes y problemas. Desde los albores del siglo, los temas criminalistas llegaron al cine sin más pretensiones que establecer lo emotivo, urdiendo una moraleja que justificase su desenlace en pocos minutos. El pecado y su represión, hasta la llegada del castigo, se resolvían en poco espacio. Fuera de la ley. Dirección: Manuel Romero. Vigilen los caminos, detengan todo auto sospechoso. Una niña de 4 años secuestrada. Vigilen los caminos. Básicamente el cine policial se origina en lo que es la novela policial. Dentro de las películas policiales, las más conocidas son justamente las de crímenes, qué sé yo, un asesino en serie, como en el caso de Pecados Capitales o Enigma Mortal, y un policía dos policías en el caso de Pecados Capitales, o un jugador de ajedrez en el caso de Enigma Mortal. Ese es un tipo de películas. Después tenemos lo que en Norteamérica se denomina las buddy movies, o las películas de compañeros o de pareja-despareja. Después otra manera de encarar el policial es el policial, digamos, visto desde la perspectiva del criminal, lo que son las películas de estafas o de robos como La Gran Estafa o El Trabajo Francés, creo que se llama, o La Estafa Maestra, no recuerdo bien el título, que básicamente está contada desde la perspectiva de los delincuentes que tienen que llevar a cabo el crimen en cuestión. Lo mismo pasa con las dos primeras películas de Tarantino, Perros de la Calle y Tiempos Violentos, que justamente son policiales pero desde la perspectiva del delincuente. En sus comienzos, el género policíaco no fue bien recibido en la sociedad. Las personas que eran críticas del cine y también las que no, decían que era literatura barata o cine barato. Cerca de 1910 a 1950 se consideraba así, pero cambió al llegar las guerras, en especial la Segunda Guerra Mundial. El género se transformó en algo parecido a la crítica y la gente comenzó, a través de la literatura y el cine, a darse cuenta de lo que pasaba. Varios escritores o cineastas comenzaron a incluir escenas de la guerra en sus producciones, haciendo que las personas tomaran conciencia de lo que estaba sucediendo, tal vez no tan directamente, sino en metáforas. Los pulpos. Dirección: Carlos Hugo Christensen. El argumento tiene generalmente una estructura sencilla, con introducción, desarrollo y desenlace. Algunas características del género son que intervienen por lo general detectives, policías y gángsters. Siempre ocurre un crimen por resolver, en el desenlace se descubre al infractor o culpable y éste muere o es arrestado. Su trama es de incertidumbre, por lo regular se lleva a cabo en lugares solitarios, oscuros o en grandes metrópolis. Usualmente al comienzo se ofrece al espectador los antecedentes de un grave crimen, acabando esta parte cuando efectivamente se comete dicho acto criminal. Morir en su ley. Dirección: Manuel Romero.
El nudo de la historia pasa a ser la dura lucha de los estamentos policiales, normalmente a cargo de un duro y experimentado policía, contra quienes cometieron el delito, y finaliza tradicionalmente con la muerte, detención o justicia por mano propia para quien violó la ley. Comodines. Dirección: Jorge Nisco. Cuando digo ya empezamos a correr. Ya. El cine policial, sobre todo en estos últimos años, ha permitido ejercer algún tipo de crítica tanto a la policía como más que a la policía diría al sistema legal, a la justicia en general. Yo creo que por eso, en ese sentido, puede servir al espectador, por un lado, para canalizar esa necesidad de justicia que uno experimenta a diario por la situación social en que nos encontramos, pero también le permite poder ver reflejada la propia indignación que provocan ciertas falencias del sistema judicial que el cine puede poner en evidencia desde la ficción. La mayor parte de las películas policíacas están realizadas sobre guiones inspirados o basados en novelas policíacas. Este género es una combinación de acción, drama y suspenso. El género ha tenido una gran trascendencia desde sus comienzos por la intensidad y suspenso que mantiene durante la trama y porque involucra al espectador en la resolución del caso. 9 reinas. Dirección: Fabián Bielinski. Género negro. El cine negro, fuertemente mezclado con elementos del melodrama, fue una fase de la película de crímenes y surgió a mediados de los 40 tras la Segunda Guerra Mundial. Una vez que el movimiento estaba en marcha, fue identificado y bautizado por los entusiastas críticos franceses de cine que acuñaron el término film noir, literalmente película negra, a finales de 1946. El fenómeno del cine negro no fue reconocido formalmente por los directores estadounidenses, los críticos o el público de su época. Ni el término ni el concepto descrito recibieron amplia acogida en la crítica de cine en lengua inglesa hasta la década de los 70. El cine negro fue el movimiento general más pesimista de la historia de Hollywood y retrató un mundo oscuro marcado por la corrupción, la mentira, la neurosis y la victimización. La muerte camina en la lluvia. Dirección: Carlos Hugo Christensen. De horror a Buenos Aires. ¿Quién es ese López? ¿Quién es el besánico criminal que mata bajo la lluvia y deja su tarjeta junto a la víctima como quien, terminada una obra de arte, estampa su trágica firma? Del cine negro estamos hablando de un género que surge en la década del 40 y que de hecho tiene su auge entre el 40 y el 50 y que tiene la confluencia de varios elementos. Tenés por un lado la estética propia del expresionismo, el tipo de iluminación, los contrastes fuertes, las angulaciones por momentos medio extrañas propias de ese estilo, y tenés mucho de lo que es el género policial. Lo que pasa es que el policial, desde el negro, justamente se lo llama el cine negro, policial negro, tiene una perspectiva muy distinta al policial convencional. En el cine negro, por lo general, el protagonista es un detective que en líneas generales tiene un pasado oscuro y actúa al margen de la ley. O sea, la ley por lo general no está muy bien vista. A veces los policías resultan ser moralmente más bajos y más corruptos que el detective en cuestión. O pueden ser rectos y bien intencionados, pero de alguna manera obstaculizan el trabajo de este detective. Y otra figura muy fuerte dentro de lo que es el cine negro es la de la mujer fatal, la supuesta mujer en problemas que recurre al detective y termina involucrándose emocionalmente por él para finalmente, en el mejor de los casos, jorobarlo, digamos, por usar alguna palabra. O sea, pues en líneas generales este detective se ve seducido, se involucra emocionalmente y de alguna manera termina creyendo que está llevando a cabo una buena acción, cayendo en las garras de este lobo vestido de cordero que es la mujer fatal.
Una base posible para diferenciar entre la película de detectives y las formas más puras del cine negro podría centrarse en el grado relativo de control ejercido por el héroe detectivesco. El cine negro tomó de la historia de detectives su cáustico tono irónico, particularmente en los diálogos, su utilización colorida del argot, su frecuente uso de figura de la femme fatale, su representación de un mundo decadente y seductor, y su sentido de la corrupción que se extiende a todos los estratos de la sociedad, especialmente al superior. El cine negro difiere de la historia de detectives en lo siguiente: no es necesario un detective protagonista, pone más énfasis en la atmósfera y en el estilo, y el héroe, sea o no detective, es más una víctima y controla menos la situación que los tipos duros. La señal. Dirección: Ricardo Darín y Martín Odara. Si hay traición, si hay estafa, o si la venganza llegará hoy. Creen que lo que buscan está afuera, en algún lugar, sin sospechar que el mayor secreto a descubrir se encuentra mucho más. El impacto en los espectadores, lo único que se me ocurre decirte es que fue un género que funcionó muy bien. Qué sé yo, El Halcón Maltés, por ejemplo, que es una de las películas fundacionales del género con el conocidísimo Humphrey Bogart, fue un éxito de taquilla. Semilla de Maldad de Orson Welles también tiene mucho de cine policial y también de cine negro, perdón. Y también fue una película con muy buenas repercusiones. Fue un estilo que llegó bastante en los espectadores, pero tengamos en cuenta que ya eran espectadores que venían preparados para ese cine, porque mucha de la gente que empieza a consumir el cine negro es gente que ya consumía la novela negra. O sea, tengamos en cuenta que antes de que aparezca el cine negro como, valga la redundancia, género cinematográfico, existía lo que era el policial negro en novelas. O sea que mucha de la gente que ya leía las obras de Hammett o de Raymond Chandler deriva ese cine buscando el mismo tipo de historias. El héroe del cine negro se sitúa en algún lugar entre una víctima trágica y un tonto desafortunado, y con frecuencia es difícil decidir si es una figura simpática o ridícula. Más que un género o un tipo de historia o incluso un aspecto distintivo, el cine negro es quizás un estado de ánimo general, evocado por elementos tales como las húmedas y agobiantes noches urbanas, las melodías suaves, las paredes rayadas por las sombras de las persianas y las calles salpicadas de lluvia y de neón, evocando sentimientos como el cinismo, la enajenación, el descontento, la melancolía y el deseo romántico. Su atmósfera es nostálgica, sombría y predominantemente urbana. El secreto de sus ojos. Dirección: Juan José Campanella. El cine negro es un cine que estilísticamente es de herencia expresionista. Digamos que no es casual esto. ¿Por qué llega el expresionismo a ese tipo de cine? En realidad tendremos que hacer un poquito de historia y analizar cómo llega en un primer momento el expresionismo a América. Como bien sabemos, a inicios de la década del 30, en el año 33 particularmente, Hitler asume la presidencia de Alemania y automáticamente fusiona su cargo de canciller con el cargo de presidente e inventa el cargo de Führer y establece lo que va a ser el Tercer Reich. ¿Qué pasa? Muchos cineastas expresionistas alemanes ante esta situación huyen como ratas por tirante a América porque se oponían al régimen. Y oponerte al régimen en esa época, en el mejor de los casos, significaba que te apalearan, en el peor que te fusilen. Entonces, ¿qué pasa? Gente como Paul Leni, Fritz Lang o Karl Freund viajan hacia América y llevan esta impronta estética que básicamente la van a tomar dos géneros. En la década del 30, todo lo que es el terror clásico, tengamos en cuenta que todos los monstruos clásicos hollywoodenses, Frankenstein, Drácula, el hombre lobo, la momia, son de herencia expresionista. De hecho, la momia la dirige Karl Freund, que fue además el director de fotografía de Drácula, la de los años 30. Y en los 40, la misma herencia expresionista va a influenciar lo que es el cine negro.
¿Qué se toma? Justamente uno de los principios básicos del expresionismo era los fuertes contrastes en el blanco y negro. ¿Y por qué? El expresionismo manejaba mucho la cuestión de los opuestos, del bien y el mal como entidades absolutas, y generalmente solían representarlos a partir del fuerte contraste de colores. Pero hay una cuestión más, y esta cuestión la toma mucho lo que es el cine negro, y es que de alguna manera la estética expresionista lo que buscaba era reflejar la psicología de los personajes. En el cine negro la mayoría de los personajes son personajes con psicologías oscuras y personalidades sombrías, con lo cual esa oscuridad interna de los personajes se refleja un poco en ese tono sombrío que tiene desde la fotografía el cine negro. Género thriller. El concepto de thriller se encuentra en algún lugar indefinido entre un género genuino y una calidad descriptiva que se atribuye a otros géneros más claramente definidos, como pueden ser los thrillers de espías, los thrillers de detectives o los thrillers de terror. Puede ser conceptualizado como un metagénero que engloba a otros géneros bajo su manto y como una banda en el espectro que colora a cada uno de esos géneros particulares. El thriller utiliza con frecuencia un exceso de calidades y sentimientos más allá de la necesidad narrativa, demasiada ambientación, demasiada acción, demasiado suspenso psicológico, hasta tal punto que estos elementos se convierten en un fin en sí mismos. A hierro muere. Dirección, Manuel Muroti. Tendrías ganas de salir, ¿verdad? Ganas es poco. ¡Adiós! Adiós. Suerte, Liz. Gracias. Para hablar del thriller en primera medida es necesario que hablemos de dos recursos fundamentales del cine policial. No son privativos de ese género, pero ese género los usa mucho. Y es el suspenso y el misterio. Uno tiende a hablar del suspenso como un género de películas, y en este momento cabe hablar del suspenso como género, y vamos a ver que el thriller está íntimamente emparentado al suspenso. Pero el suspenso, antes que un género, es un efecto que se produce en el espectador. Generalmente el thriller tiende a ser más vertiginoso y tiende a generar una tensión mayor y más abrupta de la que genera el suspenso. El suspenso generalmente genera una tensión que aumenta progresiva y cadenciosamente. El thriller se basa más en golpes. Lo importante para el concepto de thriller es no solo un exceso de sentimientos, sino el asunto de cuáles son los sentimientos que son acentuados. El thriller busca despertar miedo, suspenso, excitación, vértigo y movimiento. En otros términos, enfatiza lo visceral, lo primario, en vez de aspectos más sensibles o cerebrales como la tragedia, la aflicción, la compasión, el amor o la nostalgia. El thriller busca sensaciones más que una sensibilidad. Es un medio para crear sensaciones. También necesita la presencia de ciertos sentimientos en exceso, así como la combinación de dichos sentimientos. De la misma manera que una montaña rusa nos hace reír y gritar, el thriller busca con frecuencia dobles emociones, sentimientos y sensaciones, humor y suspenso, miedo y excitación, placer y dolor. La parte del león. Dirección, Adolfo Aristarain. ¿Qué pasa? ¿No arranca? No, debe estar frío. ¿A qué hora empieza? A las 9:30. Y siempre muy agradable. ¿Lo dan por televisión? Yo voy acá. Que cada uno repleto. de estos Sí, pero tengo platea. equipos Yo soy de River desde que era representativos chico. de dos Tiene familia. entidades realmente prestigiosas Arrancó. de nuestro fútbol. Si querés te podemos dejar en Barrancas. Macanudo, gracias. consecutivos. Es el único caso que conocemos o que recordamos en este momento. Racing lo hizo en el 49, 50 y 51. River Plate. El espectador es arrastrado en direcciones opuestas entre la inquietud y el placer, el masoquismo y el sadismo, la identificación y el rechazo, y es dicha tensión lo que cautiva en el thriller, ya que busca debilitar nuestra estabilidad emocional, en contraste con las películas policíacas, de una forma muy estable. Crea efecto desestabilizador. El espectador queda suspendido en medio de sentimientos opuestos
y esta suspensión está relacionada con el concepto de suspenso, uno de los ingredientes primarios del thriller. El exceso, la combinación y la ambivalencia de sentimientos que crea el thriller, con la ausencia de estabilidad que provoca, produce una fuerte sensación de vulnerabilidad. Existe cierta pérdida de control, lo que constituye una parte importante del estremecimiento. Río Escondido. Dirección: Mercedes García Guevara. ¿Dónde estamos? ¿Se perdió? Voy para un pueblo, Río Escondido. Ah, entonces está mal. Porque este es el camino que va para Las Pircas. Allá, ¿ves? Río Escondido queda para aquel lado, a unos 60 kilómetros, más o menos. Gracias, El policial negro, ¿en qué se difiere del thriller? Justamente de los ritmos y los tiempos que maneja. Generalmente los policiales negros son películas con ritmo bastante aplomado, que en lo que se centran es en la investigación. Generalmente hay dos líneas, la investigación del detective por un lado y una línea subyacente que se pone en evidencia cuando el detective sobre el final es víctima del engaño de la mujer fatal en cuestión. Pero la diferencia principal que hay entre el policial negro y quizás un thriller policial es justamente el tipo de ritmo. El thriller es, como les decía antes, es mucho más tenso y vertiginoso de lo que puede llegar a ser un policial negro. Tengamos en cuenta que el thriller además es un género relativamente nuevo. El policial negro estamos hablando de la década del 40 y el thriller es algo más propio de fines de los 70, inicios de los 80, o sea, ya había otra manera de entender el lenguaje cinematográfico. Los thrillers muestran un notable grado de pasividad por parte del héroe, con quien nosotros como espectadores nos identificamos. Con gran frecuencia estos héroes son pasivos más que activos, se ven inmersos en una serie de acontecimientos sobre los que ejercen poco control. Tanto en el héroe como en el espectador, el thriller crea un fuerte sentido de estar a merced de la vida. La paradoja control-vulnerabilidad es una dialéctica esencial en el thriller, estrechamente relacionada con el sadomasoquismo. El thriller posee una gran atracción sadomasoquista. Obtenemos placer de los personajes que sufren, pero también sufrimos al identificarnos con ellos. El thriller hace sufrir tanto al héroe como al público. Naranjo en Flor. Dirección: Antonio Vigil. El millón de dólares que está suelto por ahí, todo el mundo anda buscando. Tiene su importancia la etimología de la palabra thriller, que viene de una antigua voz inglesa que significa taladrar. Esta asociación relaciona la naturaleza agresiva y sadomasoquista del thriller con su aspecto visceral y sensacional. Asimismo sugestiva es la similitud entre las palabras thrill y thrall, esclavo, prisionero. Ambos significados se funden en la palabra enthrall, que tiene connotaciones de sentirse esclavizado, capturado y de sentirse emocionado, fascinado. De manera similar, en todo thriller es como si nosotros mismos nos pusiéramos en disposición de ser capturados para sentir emoción, para recibir una serie de bruscas sensaciones. No moriré sola. Dirección: Adrián García Bogliano. ¿Para qué nos sirven los géneros? ¿De qué nos sirve saber de qué género es cada película antes de verla? ¿Por qué clasificar? Un género encierra muchas cosas, más de las que nos imaginamos, más de los que se nos viene a la cabeza cuando pensamos, por ejemplo, en cine negro. No son solo los temas los que nos permiten clasificar a las películas, sino muchas otras cosas. La mezcla de unos y otros géneros nos abren nuevos caminos, logran ser un simulacro entre lo social y lo personal. En el próximo episodio analizaremos los géneros de terror, suspenso y bizarro.